continuar. Hoy es el último miércoles del mes de agosto, así que si se pudieron dar cuenta, este mes estuvo hablando sobre la palabra de Dios y vamos a continuar, vamos a cerrar este mes igual hablando sobre, pues todos sabemos que la palabra de Dios es la Biblia, así que vamos a cerrar este mes hablando sobre la Biblia, hablando sobre la palabra de Dios. Recordemos que, no sé si algunos se han dado cuenta o no, ahora cada mes he estado hablando sobre un tema en específico y tratamos y procuramos que todo el mes se hable sobre ese tema los días miércoles. Voy a comenzar, hermanos, dando un panorama general de qué es la Biblia. Tal vez muchos ya sepamos cómo está compuesta la Biblia, pero muchos muchos a lo mejor que son nuevos en el conocimiento de la palabra de Dios, aún no saben cómo está conformada una Biblia. Y se los digo porque lo hemos visto ahora que estamos haciendo las reuniones femeniles. Gracias a Dios están llegando hermanas nuevas y nos hemos dado cuenta de que algunas de nuestras hermanas no saben realmente cómo se compone la Biblia, que hay un Nuevo Testamento, que hay un Antiguo Testamento, que tienen que buscar en libros, en versículos, capítulos. Así que no me voy a meter mucho, pero sí les voy a dar un panorama general de cómo está compuesta la Biblia. También sirve para que los que ya sabemos, pues recordemos todo esto. En lo personal les voy a comentar que cuando yo conocí de la palabra, pues yo tampoco sabía, ¿verdad? Al principio me costó trabajo entender cómo buscar en la Biblia, pero bueno, poco a poco el Señor fue obrando. Bien, vamos a comenzar, hermanos. Bueno, pues la Biblia está compuesta por 66 libros y estos 66 libros están divididos en dos partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dentro del Antiguo Testamento, encontramos 39 libros y del Nuevo Testamento son 27 libros. Esto lo pueden confirmar, hermanos. Todas las Biblias, en las primeras hojas, tienen esto que es como si fuera un índice. Y aquí vemos que están los libros del Antiguo Testamento y abajo los libros del Nuevo Testamento. Todos estos de aquí son los libros por los cuales nuestra Biblia está compuesta. Cada libro tiene un nombre. Sabemos que el autor de la Biblia, pues es Dios, es nuestro Señor Dios. ¿Sí? Para que las Biblias se conformaran, pues Dios usó a muchos hombres. Se dice que usó a más de 40 hombres para que se pudiera conformar la Biblia. La Biblia en su origen se escribió en hebreo y algunas porciones se escribieron en arameo. Y esto del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Y de todo esto se han ido haciendo las traducciones a muchos idiomas. muchos idiomas. Alguna vez que fui a un lugar donde venden cosas de la Biblia, una especie de librería cristiana, porque en realidad venden muchas cosas, nos mostraron una Biblia en dialecto. Y no saben qué hermoso, hermanos. Es realmente hojear la Biblia en dialecto. Es muy, muy hermoso. Entonces vemos
que a lo largo de toda la historia de la Biblia ha habido muchas traducciones, muchas, y faltan muchas más, ¿sí? Bueno, los primeros 5 libros de la Biblia se les llama el Pentateuco, y estos primeros 5 libros de la Biblia, pues, los escribió Moisés, no los escribió él por, por su propia, o sea, no escribió él lo que quiso escribir, sino todo lo que él escribió fue lo que Dios le pidió que escribiera. Ajá. Entonces, nuestra Biblia está conformada por muchos capítulos, que los capítulos son los números grandes que encontramos en nuestras Biblias y los números chiquitos son los versículos. Así que realmente estudiar la historia de cómo se conforma la Biblia es extenso, es interesante, el saber cómo se fue conformando nuestra Biblia. ¿Sí? Los primeros materiales que se usaron para, para escribir la Biblia, pues lo hicieron en piedra, lo hicieron en pergaminos, en papiro, en cuero. ¿Por qué? Porque eran los materiales que en esos momentos tenían a su alcance. Entonces fueron escribiéndolo en esos materiales, que es muy interesante el ver cómo se fue formando nuestra Biblia que el día de hoy tenemos. El día de hoy, pues bueno, ya tenemos muchas versiones, ya las tenemos en muchas formas, en cuanto a las pastas, en cuanto al tipo de hoja. Ya tenemos, gracias a Dios, aquí en México, ya tenemos al alcance muchas, muchas formas en cómo ya nos tienen las Biblias, ¿sí? Ya las impresiones de las Biblias, como les decía, en una letra normal, letra grande, letra mucho más grande, y está al alcance de todos. Por eso mismo también se ha hecho muchas traducciones para que la palabra de Dios llegue a mucha gente, para que no haya pretextos. También ya hay una Biblia en braille, entonces ya realmente pues se ha hecho un trabajo grande y se ha hecho que todos tengamos la forma y todos tengamos al alcance el poder leer una Biblia. ¿Sí? Se dice que la Biblia se escribió en un periodo de 1600 años. Imagínense, hermanos, 1600 años para que se conformara todo lo que es nuestra Biblia. Como les decía, está compuesta por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, pues es muy extenso el cómo se formó la Biblia. Y como les decía, en un periodo de 1600 años, y a pesar de que son muchos los años, pues todo está conformado de una forma perfecta. Todo está armonizado, todo encaja a la perfección, ¿sí? A lo mejor podríamos pensar que por la cantidad de años por la que fue escrita, pues se pudieron a lo mejor perder algunos detalles, ¿no? Pero no, todo está encajado perfectamente. Se ha tratado de que las traducciones que se han hecho, pues sean lo más apegado a el origen de la Biblia, ¿sí? El origen de cómo fue escrita en su origen, ¿sí? Entonces, todas estas traducciones han tratado de que sea lo más apegado. Sí, a lo mejor puede haber algunas palabras que cambian algunos sentidos, pero bueno, eso no cambia en nada. Bueno, vamos a entrar ahora, hermanos, en que la Biblia es la palabra de Dios, como se ha venido diciendo, ¿sí? Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos revela la mente de Dios, nos expresa la voluntad de Dios y donde vemos manifestado el poder de Dios. También la Biblia, hermanos, nos confronta. Nos confronta al pecado, nos confronta a las limitaciones, nos confronta a que no debemos depender de ciertas disciplinas humanas que se han estado dando, nos confronta a que debemos acercarnos a la palabra de Dios con un corazón sincero, con un corazón humillado,
eh, nos confronta a que debemos postrarnos ante la palabra de Dios, a que debemos tener fe, a que esa fe, conforme vamos leyendo la palabra de Dios, esa fe va aumentando. Por eso, cuán importante es que leamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fe va aumentando, ¿sí? Entonces, podemos afirmar que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Lo podemos afirmar? Sí, pero ¿realmente estamos convencidos de eso o simplemente es porque lo escuchamos? De que todos dicen que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Estamos convencidos de eso? ¿O sabemos que todos los que creen en Dios están convencidos de eso? Pues esta convicción, hermanos, esta seguridad total de que sí realmente lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios, es algo que nace en nosotros cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, habla por medio de la Biblia. Y es entonces cuando tenemos esa seguridad, cuando en nuestro interior sabemos que realmente es así, cuando sabemos que realmente lo que está escrito es lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Y es ahí cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Cuando una persona no ha recibido a Cristo en su corazón, cuando una persona no es salva, el Espíritu Santo no está en esa persona. Y a lo mejor nosotros podemos, a nuestra familia que no conoce de la palabra, a nuestros conocidos, amigos, podemos decirles, es que lee la Biblia, tienes que leer la Biblia. Y a lo mejor a veces nos harán caso y leerán algún capítulo, algún versículo, pero no pasa nada en ellos. Hay testimonios de que sí, de que personas que cuando leen la Biblia en ese momento, Dios los toca. Dios los toca, el Espíritu Santo los toca y como yo les decía, son confrontados y ocurre ese milagro de salvación en ellos. Pero no en todos es así. ¿Sí? Entonces podemos ver que cuando las personas que aún no han recibido a Cristo como su Salvador, cuando no lo han recibido en su corazón, pues lo que leen, pues no tiene ese alcance en sus vidas. Y a lo mejor pueden leerlo una, dos, tres veces y muchas veces no llega ese alcance a sus vidas. Y es difícil que acepten que lo que está escrito es la palabra de Dios, es la palabra de verdad. Así, hermanos, que el Espíritu Santo, cuando empieza a obrar en nosotros, es cuando entonces realmente aceptamos y reconocemos totalmente, o sea, no ponemos en duda de que esto que estamos leyendo es la palabra de Dios, de que cuando tenemos una Biblia en nuestras manos es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya está obrando en nosotros, ya nos está revelando esos mensajes de Dios. Vamos a ver, hermanos, qué nos dice en en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 27. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así es, hermanos, entonces es lo que yo les decía. Las ovejas de Cristo que somos nosotros, que somos los que ya lo aceptamos como nuestro Salvador, oímos las palabras de nuestro pastor. Escuchamos la voz de nuestro pastor, que es nuestro Señor. Al leer la Biblia es cuando estamos convencidos de estas palabras. Entonces, si leemos, voy a leer nuevamente este versículo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nosotros, los hijos de Dios, somos esas ovejas. ¿Y cómo oímos su voz? Por medio de la Biblia, por medio de leer su palabra, por medio de escudriñar su palabra. ¿Sí? Y dice, y yo las conozco y me siguen. Así es, hermanos.
Nuestro Señor nos conoce perfectamente. Sabe todo lo que hacemos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos. Él nos conoce en su totalidad. Entonces es cuando, aquí es como yo les decía, muchas veces las personas que no han recibido al Señor, el Espíritu Santo aún no puede obrar en ellas. Como yo les decía, esto no es un general, ¿sí? No es un general. Hay personas que sí, hay muchos testimonios de que al leer ciertos pasajes, ciertos versículos, al momento son tocados por Dios, pero no siempre es así. Vamos a ver qué nos dice en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, Hebreos 4, 12 y 13. Vamos a ver qué nos dice la carta a los Hebreos. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la luz, no hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas. Amén, hermanos. Pues así es, la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nosotros. Ahí decía, hasta los huesos, hasta los tuétanos. Hasta ahí es donde penetra la palabra de Dios. Cuando nuestro Santo Espíritu, el Santo Espíritu de Dios, es cuando empieza a actuar en nosotros. Y es cuando empezamos a entender la palabra de Dios, es cuando empezamos a tener esa hambre por conocer, por saber, por estudiarla, por entenderla. También debemos de pedirle a nuestro Señor, porque muchas veces hay cosas que no entendemos. Hay que pedirle a nuestro Dios que nos ayude a entenderlas, que nos ayude a discernirlas, que nos ayude el Espíritu Santo a comprenderlas y aplicarlas a nuestra vida. Ahora la carta de los Corintios. En la primera carta a los Corintios vamos a leer en el capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Amén, hermanos. La palabra de Dios es poder de Dios. ¿Sí? Dios tiene el poder de que cuando leemos su palabra puede transformar completamente nuestra vida. Puede transformar aquella situación por la que tal vez estemos pasando, por aquella situación que nos encontramos a veces de tristeza, de desesperación, de frustración tal vez, y cómo su bendita palabra tiene ese poder de reconfortarnos, de ayudarnos a saber que Él está con nosotros, que no estamos solos, que hay muchas promesas que se van a cumplir en nuestra vida. Es importante saber que la palabra de Dios tiene este poder, hermanos. También de la misma primera carta a los Corintios, voy a leer el capítulo 2, el versículo 10, del 10 al 12. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén, hermanos. Pues así es. Es lo que yo les decía. No es porque yo lo dijera precisamente, sino que con estos versículos confirmamos
que necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a entender, para hablarnos sobre la palabra de Dios, para confrontarnos a lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y como yo les comentaba, muchas veces no todos pueden entender esto. ¿Por qué? Porque necesitamos al Espíritu Santo, hermanos. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas para que sea Él el que nos redarguya, ¿sí? Del mismo capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, ahora voy a leer el versículo 14. Nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es lo que yo les decía, cuando no hemos aceptado a Cristo, pues es cuando no podemos entender la palabra de Dios. Y aquí la misma palabra de Dios es cuando nos lo está confirmando. ¿Sí? Para el hombre natural esto es locura, no lo pueden entender, ¿sí? Y vemos cómo solo el Espíritu es el que se encarga de actuar en nosotros. Así que cuán importante es que dejemos actuar al Espíritu Santo. Muchas veces nosotros mismos frenamos el actuar del Espíritu Santo y no dejamos que obre en nuestra vida, no dejamos que trabaje en nosotros, que Dios trabaje en nosotros, que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, ¿sí? Muchas veces nosotros mismos ponemos ese freno y no dejamos que ellos actúen. Y es muy importante, hermanos, dejarlos actuar, rendirnos ante nuestro Señor y decirle que nos ayude, que trabaje en nuestra vida, que trabaje en nuestros pensamientos, que trabaje en nuestro corazón, porque muchas veces surge, pues tal vez el egoísmo, el creer que todo lo sabemos, el, el sentirnos más, el, el creer que porque ya leímos la Biblia a lo mejor una, dos, tres veces, la leímos completa, ya sabemos todo. Y no es así, hermanos. Cada que leemos muchas veces con un solo versículo, un solo capítulo que leamos, siempre nos va a estar hablando de diferentes formas, siempre nos va a estar enseñando diferentes cosas. Así que es muy importante rendirnos a los pies de nuestro Señor para que le pidamos que sea Él, que sea su Santo Espíritu, el que esté obrando en nosotros, el que esté actuando en nuestras vidas diarias. ¿Sí? Entonces, necesitamos que nuestro corazón esté abierto, que nuestro corazón esté dispuesto completamente para que pueda actuar el Espíritu Santo. Vamos a leer, hermanos, la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, bueno, me voy a seguir hasta el 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bien, hermanos, como ya ahorita les decía, tenemos que dejar que el Espíritu de Dios actúe en nuestra vida. Pero también muchas veces, y se ha dado en estos últimos tiempos, que están surgiendo estas nuevas doctrinas, estas nuevas filosofías que usan la Biblia, usan la palabra de Dios a su conveniencia. Y la palabra de Dios misma nos lo dice. Muchos apostatarán, muchos se apartarán de lo que es realmente la palabra de Dios, de lo que es la verdad de la palabra de Dios.
¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo vemos ahora que muchos adaptan la palabra de Dios a su conveniencia. Y Dios no quiere eso para nosotros. En su palabra, pues nos está diciendo su verdad, nos está diciendo cómo quiere que nos comportemos, qué es lo que quiere para nuestras vidas. Pero está en nosotros no dejarnos desviar, no dejarnos llevar por otras corrientes, no dejarnos llevar por otras ideologías y dejarnos llevar porque nosotros adaptemos la palabra de Dios a nuestra conveniencia en lugar de que nosotros nos adaptemos a la palabra de Dios. Nosotros estemos ahí aferrados a lo que dice su palabra, aferrados a que, y con esa seguridad de que lo que está escrito, nadie lo puede cambiar, absolutamente nadie. Está escrito porque Dios así lo quiso, Dios así lo ordenó y nadie lo puede cambiar, nadie puede acomodarla a su conveniencia. Cuán importante es el leer la palabra de Dios, cuán importante es dejarnos llevar por su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque Él va a ser, el Espíritu Santo va a ser nuestro instructor, va a ser el que nos revele la palabra, el que nos inspire y saber que, perdón hermanos, saber que no hay ninguna contradicción, ¿sí? Todo lo que está escrito es verdad, todo lo que está escrito, Dios lo puso, lo escribió con un propósito. Podemos ver que en el Antiguo Testamento se escribieron muchas profecías, surgieron muchos profetas y como vemos que muchas de esas profecías son cumplidas en el Nuevo Testamento. Y como ahora lo que está escrito en los evangelios, lo que está escrito en las cartas paulinas, también se está cumpliendo. No debemos de poner en duda nunca que lo que está escrito es real. Por eso siempre debemos, como yo les decía, pedir esa guía del Espíritu Santo, pedir esa dirección, ¿sí? Que él nos vaya guiando, que Él nos vaya llevando por la palabra de Dios, que nos vaya mostrando el amor de Dios, que nos vaya mostrando ese amor inmenso que Dios tiene para nosotros. Podemos leer los salmos y podemos ver cómo en muchos de los salmos podemos encontrar esas palabras que nos reconfortan, esas palabras que nos dan aliento. Podemos ver que si leemos las cartas paulinas, cómo el apóstol Pablo se dejó guiar por Dios y cómo fue compartiendo la palabra de Dios, fue yendo a muchas iglesias a compartir la palabra de Dios. Y cómo todos estos hombres y mujeres que están en la Biblia, cómo todos estos fueron llenos de fe, fueron llenos de valentía, fueron llenos de amor y que no les importó nada. Sabemos que muchos de estos hombres pues murieron de una forma trágica, pues sí, realmente trágica, y cómo a pesar de que ellos sabían la forma en que iban a morir, hasta el último instante, hasta el último suspiro, ellos defendieron la palabra de Dios. ¿Sí? Y así ha sido a lo largo de la historia, en muchos países, en muchos lugares donde no se permite que la palabra de Dios sea expuesta, que la palabra de Dios sea enseñada a otras personas, que sea leída. Muchos países prohíben las Biblias, ¿sí? Pero
vemos ahí el poder de Dios y vemos el poder del Espíritu Santo, cómo obra en los hermanos y cómo tienen esa hambre, esa sed por aprender, esa sed por leer la palabra de Dios. Y Dios sí ha permitido que las Biblias lleguen a esas personas de una forma a lo mejor, pues, difícil, pero pueden llegar y a lo mejor no llegan cientos de Biblias como las que tenemos aquí, pero con una sola Biblia que llegue es suficiente para que toda esa gente que tiene esa necesidad por aprender, esa necesidad por leerla, puedan tenerla en sus manos, puedan escucharla, que alguien se las lea. Así que debemos dar gracias a Dios, hermanos, que aquí en México tenemos esa libertad todavía de poder ir a estos lugares, estas librerías cristianas y poder escoger la Biblia que nosotros queramos, la que más nos guste, podamos tenerla en nuestros celulares, podamos tener muchas aplicaciones donde podamos ya descargarla digitalmente, donde aplicaciones donde aparte no solo podemos descargarla, sino también ya vienen diccionarios, ya vienen muchos complementos que nos ayudan a también a entender a lo mejor ciertas cosas, ciertas palabras, ciertos pasajes, que es necesario que tengamos todo eso y a lo mejor también es costoso que compremos muchos libros, pero ahora estas aplicaciones nos están ayudando a tener ese acceso que en muchos lugares no hay y cómo podemos tener al alcance una Biblia, hermanos. Así que como yo se los decía en un principio, eh, la Biblia se ha traducido en muchos idiomas, en dialectos, en sistema braille. ¿Para qué? Para que esté al alcance de todos. Sabemos cómo este libro, las Biblias, han costado la vida de muchas personas, porque como yo les decía, en muchos lugares está prohibida, en muchos lugares no puede haber Biblias, y ha costado la vida de muchos hermanos, ha costado sangre el que tengan una Biblia en sus manos, en sus hogares. Así que debemos valorarla, hermanos, debemos valorar que nuestra Biblia es un gran tesoro que nos llena de vida. Y como yo les decía, en México todavía tenemos esa libertad de tener una Biblia en nuestros hogares, de tener una Biblia en las iglesias, de poder leerla, estudiarla, compartirla, y ya sea en nuestros hogares, y así como la leemos en nuestros hogares, podemos leerla en la calle, podemos leerla en el transporte público, sin temor a que alguien a lo mejor nos lastime, a que alguien nos encarcele, a que seamos maltratados por tener una Biblia en nuestras manos. Entonces, hermanos, es bien importante nuestra Biblia, es bien importante la palabra de Dios, la verdad que Dios quiere que nosotros entendamos, y más allá de que la entendamos, es llevarla a cabo en nuestra vida. Porque a lo mejor podemos entenderla, pero si no la llevamos a cabo en nuestra vida, pues son palabras vacías. Lo importante de leer nuestra Biblia, de tener nuestra Biblia, es que todo lo que leamos lo llevemos a nuestra vida propia, lo llevemos a nuestro corazón y que con la ayuda del Espíritu Santo podamos compartirla, podamos entenderla y hacerla nuestra y hacerla como es nuestro alimento espiritual. Así como necesitamos tomar agua, necesitamos comer. ¿Por qué? Porque fisiológicamente nuestro cuerpo lo necesita.
Así, espiritualmente, necesitamos leer la Biblia. Necesitamos ese alimento. Necesitamos escucharla. No solo leerla, necesitamos escucharla cuando nos congregamos, cuando nuestros hermanos nos comparten la palabra. Necesitamos estar ahí para escuchar, para entender lo que a veces no podemos entender. Nuestra Biblia, bien importante, la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos. Bien, bien importante. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice, creo que todos conocemos este versículo y voy a terminar con esto, hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Voy a leer el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es, hermanos. Todo lo que Dios quiere es que sea bueno para nosotros. Todo lo que está escrito tiene un propósito para nuestras vidas. Tiene un fin para nuestras vidas. Que conozcamos más de Dios, que estemos en su camino y que todo lo que está escrito lo llevemos por obra. Así, hermanos, que vamos a terminar haciendo una oración, pidiéndole al Señor que siempre nos llene de su Santo Espíritu, que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros, redarguyéndonos, enseñándonos, instruyéndonos, para que cuando leamos la palabra de Dios podamos entenderla, podamos hacerla nuestra. No nos quedemos dormidos espiritualmente, hay que despertar, hay que orar a nuestro Señor y que Él obre nuestras vidas. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga.